están? Ya enero 2024. Contento de tener un año para poder seguir sirviendo y trabajando y estando acá con ustedes en este proyecto que llevamos semana a semana a su casa a través de redes sociales y a través de Radio Corporación, ¿no? En Sí, la región de Magallanes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo partió el 2024? bien, bien, con harto ánimo, también preparándonos para lo que va a ser el viaje que tenemos para México y también trabajando en lo que nosotros hacemos en la sociedad con el Partido Social Cristiano, tratando de levantarlo acá en la región. De hecho, a los que son de acá de la región, los animamos a ser parte. Este es un trabajo que no está ligada a una iglesia en específico. Este es un trabajo que hacen hermanos de distintas congregaciones y gente que es afín con nuestros valores cristianos y el trabajo social que nosotros hacemos. Así que todos los que quieran ser parte son bienvenidos a sumarse al trabajo que hacemos acá en la región. Impecable. Bueno, aparte del trabajo en la sociedad, también hay un trabajo en las universidades. Hoy día las universidades están en un receso, ¿no? Y el trabajo en la universidad empieza ya fuerte ¿cuándo? Bueno, ya salieron los resultados de la PAES y después se viene lo que son las matrículas. Eso no recuerdo bien la fecha, pero es a fines de enero. Siempre, todos los años, es el Más o menos la momento misma fecha. donde los chicos se empiezan a inscribir Ujú. y ahí también nosotros tratamos de estar presentes, eh, trabajando para poder invitar a los mechones a que puedan seguir predicando acerca de Jesús en las universidades. Sí, así que si los chicos o los padres, abuelos están escuchando este programa, invitarlos a participar. Ese trabajo en la universidad es un trabajo interdenominacional y bueno, hemos visto frutos tremendos acá de Punta Arenas. No, no decimos que todo sea fruto, obviamente, de la universidad, sino también del trabajo de la iglesia en Punta Arenas en general. Y es lindo ver los frutos. Yo creo que cuando los chicos tienen una pasión por Dios, una convicción en Dios y no se avergüenzan de eso en las universidades, son chicos que después saliendo de ahí van a estar dispuestos a arrasar, como, como se dice, donde sea, ya sea en otra ciudad, en otro país o en su congregación. Son personas apasionadas porque yo creo que, bueno, nosotros hemos servido por lo menos unos 10 años en las universidades y hemos visto buenos y malos testimonios, así como jóvenes que entran y en medio de su periodo estudiantil desisten de la fe. O se entibian, ¿cierto? Ahí me entienden a lo mejor el concepto. Y otros que sirven y quieren salvar su universidad, quieren salvar sus compañeros y al final empiezan como un fueguito, ¿cierto? Que después se enciende y son capaces de llenarlo todo, de trastornar donde van. De hecho, el trabajo en las universidades, para aquellos que nos estén escuchando, es un trabajo que se hace con hermanos que son de distintas congregaciones. La meta nuestra es que los que están ahí, que no conocen al Señor, lleguen a conocerlo. De hecho, hay un afiche que nosotros pegamos cuando inicia el año, que es Sirve a Jesús en tu universidad. Porque es un área donde a veces a ver, con los chicos a veces pasa lo siguiente, cuando entran a la universidad es como que se sacan el chip de cristiano, se ponen el chip de estudiante y cuando empiezan a entrar en la universidad a veces casi nadie sabe que son cristianos. Y cuando nosotros vemos la palabra y Dios nos llama a ser testigos de Él, siempre, en todo lugar, en todo tiempo. De hecho, la Biblia habla de predicar a tiempo, fuera de tiempo, y nunca avergonzarnos del Evangelio. Y cuando los chicos caen en esa tibieza o dejan de congregarse derechamente cuando entran a la universidad, es generalmente porque no escogen predicar a Cristo en su lugar de estudios. Ujú.
Así todo, al parecer, y como hemos visto en el testimonio de los hermanos, el estar en el trabajo de la universidad parece ser una súper buena escuela. Y bueno, debe ser por el nivel de exigencia que te presenta la universidad en términos intelectuales, la ofensiva atea, incluso aquí en Punta Arenas igual se da bastante, hasta fichas hay de culto satánico, de cosas como un poco más complejas. Entonces el cristiano, el que sí efectivamente se va a dedicar a predicar, se está enfrentando a cuestiones que no se enfrenta el cristiano promedio en el servicio de evangelizar, de ministrar a otras personas, se enfrenta a cosas bastante más complejas. Sí, bueno, y yo creo que igual fue una visión de que Dios entregó en el Ministerio Águilas, que es súper potente porque la visión es alcanzar, Mm, la visión es salvar. Entonces, más que una estructura que se pueda seguir, siempre la visión no cambia. El salvar alma, el discipular. Entonces, por ejemplo, como dices tú, es un entrenamiento porque igual es intenso, porque si uno quiere ver la mano de Dios obrar, tenemos que estar humillados, tenemos que orar, tenemos que interceder. Y el trabajo de las universidades comienza desde la intercesión. En todas las universidades, en todo Chile, en toda Latinoamérica, los lunes sagradamente se ora a las 7 de la mañana, se intercede. Y así después el resto de los días también en las universidades para orar, para comenzar el día juntos clamando a Dios. También otro trabajo es evangelismo. Se evangeliza, se entregan invitaciones, se hacen las campañas evangelísticas y después esa gente que llega es discipulada, se le enseña la palabra del Señor, se le instruye en el camino, de ahí han salido misioneros, de ahí de verdad para mí me impresiona porque incluso eh, es más potente, más tremendo cuando alguien se convierte en la universidad a nosotros que a lo mejor llegamos como cristianos, porque la gente que llega como ya con una visión, cuesta sacarla del molde, de la estructura, pero estos chicos no tienen, no tienen estructura, entonces predican de lo que Dios ha hecho en su vida sin tantas palabras a lo mejor estructuradas, sofisticadas, que nosotros vamos inquiriendo después, pero es tremendo y esto cambia vidas, po. Entonces, los chicos que están ahí, que se levantan para predicar en las universidades, saben que lo están haciendo para cambiar vidas, para que Cristo llegue a más jóvenes y eso cause una revolución de las buenas, ¿cierto? En Dios, para transformar el país. sí, de hecho una vez un pastor que trabajaba en misiones nos decía que para él el campo misionero más difícil eran las universidades. Entonces cuando los chicos se vuelven al Señor en medio de ese ambiente y predican ahí, eh, tienen una escuela que los prepara para ir a lugares que hoy día son lugares que no son alcanzados o que el cristianismo está retrocediendo o que hay mucha oposición. Y lo otro es que nosotros siempre hablamos de que el predicar en las universidades es como el trabajo que hizo Daniel en medio de Babilonia, donde él tenía mucha oposición, pero él decidió en su corazón mantener sus convicciones. Y después vemos que esa convicción de Daniel lo llevó a enfrentar los leones, a sus amigos lo llevó a enfrentar el horno de fuego, y ellos permanecieron y terminaron siendo no solamente un buen testimonio de lo que Dios era capaz de hacer, sino que fueron influencia en la nación donde Dios los envió. Entonces, los que están ahí en la universidad, además de que están en un entorno de preparación misionera, están también en un entorno que está formando para el día de mañana a los próximos gobernantes de nuestra nación. Entonces, cuando un chico conoce ahí, lo más probable es que en 10 años más, hacia adelante, si termina la carrera y todo,
él va a ser alguien que va a formar las mentes de las nuevas generaciones. Cuando alcanzamos un chico que está en las universidades, estamos influenciando en el futuro de nuestra nación. Y eso es muy potente, porque es un trabajo que por años la iglesia no hizo, y la excusa para no hacerlo fue que ese lugar, los que iban ahí, se perdían. Estudiar derecho era del diablo, estudiar psicología era del diablo, estudiar sociología era del diablo, y entregamos muchas áreas de nuestra sociedad al diablo, no porque fueran del diablo, sino porque nosotros no nos involucramos y no enseñamos a nuestros jóvenes en la iglesia a predicar en todo lugar, a no avergonzarse del evangelio. Y yo veo que hoy día eso está cambiando. Hoy día yo veo una generación que quiere servir con todo al Señor, una generación que está dispuesta a perderlo todo por Cristo e irse a los lugares menos alcanzados porque se dieron cuenta que lo más valioso que podían tener no era un título, sino que era el dar sus vidas por el Señor. Era Cristo. Eso es potente. Bueno, y justo hoy tenemos la entrevista con el pastor Jordi Hernández, que empezó su entrenamiento también en la universidad, en un contexto difícil, y hoy día está en Turquía, sirviendo, firme, fuerte, y de pronto muchas veces incluso solo. Pero ahí está. Hoy día no está solo. No, hoy día no está solo, hoy día está muy bien acompañado de todas maneras. Está con su esposa, está con su hijo. Sí. Lo más potente es que el trabajo de Jordi ha generado un fruto en turcos que están conociendo al Señor. Amén. Se están bautizando. Eso, claro, en nuestro contexto es común que al año se bauticen muchas personas, pero Sí. En un país como Turquía, donde más del 99% son musulmanes, no es común. Para nada. No. Para Y nada. de hecho un pastor una vez nos dijo, siéntanse conformes si se convierte un turco uno al año. Y Jordi Imagínate. ha visto mucho más que eso. Y eso es tremendo, porque es algo que el Señor está haciendo. Sí, a través de la vida de un joven que fue discipulado y trabajó en las universidades, por lo tanto, efectivamente el trabajo en la universidad, el entrenamiento del trabajo en la universidad prepara gente que incluso puede rendir mucho fruto fuera de su país. No solo, como decías hace un rato atrás, en nuestro propio país, nuestros propios gobernantes que salgan de la universidad siendo creyentes, sino que además hermanos que van a sembrar y cosechar en la obra ya en otras naciones. Sí. Así que... No, y un paréntesis, porque de acá de Punta Arenas, nosotros no nos habíamos dado cuenta de eso, y eso es algo que se replica a nivel nacional, pero de acá de Punta Arenas el otro día estábamos hablando con otro chico que es Matías, y Matías está trabajando en Santiago con Jucum. Y él le agradecía a mi esposa porque él en un tiempo cuando estaba estudiando en la universidad sirvió con el Ministerio Águila en la universidad. Y él decía, gracias a todo eso que ustedes me enseñaron, hoy día yo estoy acá. Y empezamos a pensar en Alejandro, por ejemplo, que estuvo en el programa pasado. Él está hoy día sirviendo en Antofagasta. Rodrigo ahora dentro de este mes se está yendo a Talca. Fernanda, que estuvo un tiempo con nosotros, ella se fue a estudiar a Uruguay, está sirviendo allá al Señor, y es potente ver que el trabajo que se hace en las universidades ha inspirado a otros para poder tomar esta bandera que es una bandera que no todos quieren tomar, que es el trabajo de misiones. Eso nos pone contentos, no porque no fuimos nosotros los que, no, fuimos quizás un granito de arena que aportó a que los chicos pudieran tomar una decisión más profunda, pero a lo que voy es que el trabajo en las universidades abre mucho el entendimiento, la visión, cuando uno se decide a servir al Señor ahí. Dios habla mucho a nuestro corazón cuando estamos en ese contexto. Amén. Así que, bueno, quédense con nosotros después de esta canción. Viene la entrevista a Jordi, que tiene muchas cosas que contar, así que 3 minutitos más. Seguimos después de esta canción con la entrevista de Jordi. Acompáñenos. Se hizo pobre siendo un Dios tan grande.
se humilló, el verbo se hizo carne, vino a salvarme, Él dio a su Hijo tan bendito, se hizo pobre siendo un Dios tan grande. Se humilló, el verbo se hizo carne, vino a salvarme, Él dio a su Hijo tan bendito. Él me amó, Él me ama y me amará por siempre. Él me amó, Él me ama y me amará por siempre. Jehová, Salón, Yahvé, no hay nadie como Él, Dios de Israel, su nombre es Elohim, Adonai, santo es. Jehová, Salón, Yahvé, no hay nadie como Él, Dios de Israel, su nombre es Elohim, Adonai, santo Tú eres santo, santo Dios de Israel. Se hizo pobre siendo un Dios tan grande, se humilló, el verbo se hizo carne, vino a salvarme, Él dio a su Hijo tan bendito. Se hizo pobre siendo un Dios tan grande, se humilló, el verbo se hizo carne, vino a salvarme, Él dio a su Hijo tan bendito. Él me amó, Él me ama y me amará por siempre. Él me amó, Él me ama y me amará por siempre. Jehová, Salón, Yahvé, no hay nadie como Él, Dios de Israel, su nombre es Elohim, Adonai, santo es. Jehová, Salón, Yahvé, no hay nadie como Él, Dios de Israel, su nombre es Elohim, Adonai, santo es. Jehová, Elohim, santo es. Bueno amigos, seguimos con nuestro programa y hoy tenemos una, así que diría yo, una celebridad entre nuestros pastores y nuestros amigos, a Jordi Hernández, chileno, radicado en Turquía, trabajando como pastor misionero. Y queremos conocer su vida, su experiencia y su testimonio. Pastor Jordi, ¿cómo estás? Bendiciones desde Chile, Punta Arenas. Muchas gracias, Daniel. De verdad que es una alegría, un gusto el poder estar participando el día de hoy de este programa y esperamos de que también sea de mucha bendición para todos aquellos que lo puedan ver. Amén. Estamos súper curiosos porque, bueno, en general las personas tienen algunas ideas y se imaginan cómo es la vida de un misionero. Quizás algunos se imaginan, qué sé yo, depende de las circunstancias, arrastrando un bote por unas canoas en unos ríos, llevando unas lanzas, cazando animalitos, pero estamos hablando de una ciudad desarrolladísima, importantísima. ¿Cómo es la semana, cómo es el día a día de un pastor misionero en una ciudad tan importante como en la que están ustedes? Sí, bueno, nosotros como iglesia estamos trabajando, bueno, desde el año 2015 en específico, cuando vinieron los pastores acá a hacer los primeros viajes exploratorios. Ya y después de poder estar haciendo contactos, de poder estar orando por la nación y de poder pidiendo mucha dirección del Espíritu Santo, ya el año 2018 yo me quedé como misionero acá, ya como
podríamos decir como más de tipo permanente o como plantado ya acá, en Estambul, Turquía, ¿ya? Acá Estambul, de alguna u otra manera, también podemos decir que es una ciudad cosmopolita, ya Ujú. de hecho de más o menos como 20 millones de personas, pero acá no solamente hay turcos, sino también árabes, hay europeos, hay latinos también. Y si geográficamente lo vemos en el mapa, incluso es como muy cerca del centro del mundo incluso, Sí. ¿ya? Entonces, en un principio, bueno, yo llevo 5 años trabajando acá, podríamos decir, en lo personal, porque como iglesia desde antes, ya desde el año Ujú. 2015, como había dicho anteriormente, igual durante los 5 años ha cambiado mucho la forma de trabajar, ya podríamos decir, o cómo de enfocar el trabajo misionero acá en esta nación, pero actualmente ya nosotros tenemos una iglesia constituida acá en Estambul, ya podríamos decir que es una iglesia de tipo local, donde hay hermanos turcos, hay hermanos latinos también, hay hermanos sirios, también, bueno, de visita vienen personas, como te decía, de otras partes del mundo, pero en específico, una de las formas de trabajo, bueno, que no quiero como extenderme mucho como en las formas de trabajo misionero, por ejemplo, hay misioneros que son tiempo completo, podríamos decir que están, yo creo que más que decir como al 100% del tiempo en la obra, yo más diría que no trabajan, sino que están solamente, entre comillas, dedicados a la parte evangelística, ¿ya? Pero en mi función, yo sí trabajo como profesor de español, ya Ujú. acá en una escuela privada, acá en Turquía, obviamente para poder generar recursos, pero también como en un sentido para poder relacionarme con las personas. Yo sé que el Señor de ese motivo, Él también me pone una escuela donde puedo enseñar el español, pero también en cada clase que entro. Puedo orar por los niños, obviamente no abiertamente, pero sí cada vez que entro, sí oro por los niños, por los directivos, por los turcos que hay ahí. Entonces, ahí podríamos decir que trabajo desde lunes a viernes, ¿ya? Hasta las 4 de la tarde. Y día lunes, en realidad el lunes lo tenemos como bien relajado. Bueno, la pastora Alejandra, que es mi esposa, tiene reunión de Ujú. mujeres, ya Ya. se reúne con las mujeres después de la tarde y nosotros con los varones nos juntamos a jugar fútbol. Ya como que Bien. ese empezamos la semana, ese es nuestro Con el deporte. panorama. Organizamos, tenemos un club de fútbol que le pusimos el Inter de Estambul, porque ahí, bueno, hay, como es el Inter, como el internacional, porque hay hermanos turcos, latinos, hay de todas partes que componen el equipo de fútbol, pero de alguna otra forma Dios también nos llevó a formarlo porque a los turcos les gusta mucho el fútbol y a partir de eso, de hecho, hubo un fruto que fue el hermano Coray ahora, que es el esposo de una hermana panameña que se congrega con nosotros, pero a través del fútbol de verdad que pudimos entablar mejor una relación más profunda. De hecho, él era el capitán del otro equipo con el que siempre jugábamos. Ah, bien. Entonces, ahí dentro de todo, después de los partidos, podíamos conversar más del Señor, bueno, aparte de las oraciones de su esposa, que fue algo tremendo que venía Constante. desde antes, las oraciones de la iglesia, en todo sentido, y obviamente el propósito de Dios sobre su vida. Y él se Sí. entregó al Señor como a menos como hace 2 meses, 3 meses. Eso vendría siendo el día lunes. El día martes, bueno, después de clase, también tenemos oración con los hermanos de la iglesia, que la Ujú. hacemos por tipo Zoom, Ya. también como estamos ahora, porque acá en Estambul las distancias son muy largas. Entonces, para Entiendo. poder reunirse en un lugar de verdad que cuesta un poco, Ah, ¿ya? ok. El día miércoles lo tenemos para poder visitar los hermanos. Ya yo me Ujú. junto en un discipulado, podríamos decir, personal, especialmente enfocado más con los hermanos turcos, con Yityan, por ejemplo, con Koray, y con otros amigos también que han ido a la iglesia y también están buscando el Señor. Ahí tratamos de irnos multiplicando, no decimos que nos dividimos, sino que nos Claro. multiplicamos los hermanos que están Ajá. acá para poder tratar de hacer ese trabajo. El día jueves está el Club de Español, ¿ya? En las tardes también hacemos esta actividad. Una hermana chilena que está acá con nosotros, que la hermana Elizabeth ahora ha tomado este trabajo, Ujú. y consiste en que en un café nos juntamos con diferentes turcos que quieren aprender español, ¿ya? Ellos les encanta el español, a los turcos les encanta la cultura latinoamericana, les encanta la música, las costumbres, las películas, entonces Mira. ahí se da un buen espacio para poder conversar sobre la cultura, pero también obviamente se han dado espacios para poder predicar el Evangelio, que es por lo que nosotros estamos orando, para que ellos sepan quién realmente es Jesús.
¿ya? Ok. Entonces eso, de hecho hasta mi suegro también ha tenido la oportunidad ahora que él está de vacaciones, pero como él es profesor de lenguaje, también le ha tocado ahí compartir del Señor y enseñar español también. Día viernes tenemos el discipulado general, que nos juntamos todos acá en la casa, compartimos de la palabra usando los dos idiomas, tanto el español y el turco, para poder enseñar la palabra. Vienen los hermanos acá, también día viernes tiempo de comunión, comemos algo rico, comida turca, comida latina, nos mezclamos, pasamos un buen rato, porque igual es estresante acá en Estambul, hay que decirlo, es una ciudad como bien rápida para todo. Mm, Día sábado, tiempo de evangelismo, salimos a compartir la palabra, hermanos latinos, hermanos turcos, o también hacemos otras cosas, ya que de repente la obra va demandando, entonces el día sábado de repente igual salen otras cosas. No sé si va a venir un equipo, por ejemplo, el buscar hoteles, es como el día que tenemos para poder hacerlo, etcétera, no sé, cualquier cosa. Y el día domingo ya tenemos nuestro culto en la mañana, que ahora lo estamos haciendo un solo culto en la mañana, en una ujú. iglesia céntrica de Estambul que queda cerca del Gran Bazar. Desde las 11 hasta las 1 de la tarde, cultos en turco y en español. Y ahí también todos los amigos, o todo entre comillas, lo que se hace durante la semana, de repente se ve reflejado, los amigos que invitamos, los colegas, eh, y bueno, ellos también quieren aprender más del Señor Jesucristo, es algo que nosotros hemos visto acá en Turquía, y que así como que entre comillas, como que todos los días te das cuenta que hay algo ahí, entonces el Señor va guiando. Obviamente, bastante intenso, la verdad. O sea, la semana entera estaba ocupada en un montón de tareas y todas súper estratégicas y variadas, además, desde el café español y el taller de español, que se ve bastante interesante. Yo he visto fotos en redes sociales de los chicos que se juntan ahí y se nota que hay un ambiente bien grato, que a ellos les gusta, se nota. Sí, de hecho es una de las cosas que los turcos creo que se parecen mucho a nosotros. De hecho, hay testimonios de amigos turcos que han viajado a Latinoamérica y de hecho han viajado, no sé, hacen un viaje por Argentina, Chile, Perú, Ecuador, pero no es por ser chileno, pero Ajá. muchos de ellos han dicho que Chile les gusta mucho, pero por la gente, porque somos muy cercanos, muy bromistas, qué sé yo, siempre es como que estamos como invitándolos a hacer cosas como más acogedores, podríamos decir. No digo que los argentinos y los otros países Ujú. latinoamericanos no, pero con los chilenos han visto como algo así. Bueno, y ellos quieren visitar, quieren saber, entonces de ahí también muchos han querido ir a la iglesia también o juntarse personalmente con nosotros a tomar un café, pero podríamos decir face to face Claro. o también contar sus problemas. Entonces, una de las cosas que tienen los musulmanes es de que ellos creen mucho en la bendición y la maldición, ¿ya? Cuando una persona te bendice, para ellos es algo muy importante, pero también tienen mucho miedo cuando alguien te maldice. Y acá, por ejemplo, en el Islam, también las personas, entre comillas, bajo el índole del Corán, están autorizadas para maldecir. Entonces, Mm, por eso muchas veces acá en Turquía como símbolo puedes ver como un ojo azul, que es el nazar, como para protegerse de las maldiciones, como una ok. creencia superficial. Entonces, cuando a un amigo le decimos, oye, podemos orar por ti en el nombre de Jesús, incluso ellos también conocen la figura de Jesús, claro, como un profeta, pero ellos también saben, incluso en el Corán está escrito, de que el que va a venir al final de los tiempos va a ser el mismo Señor Jesucristo que va a vencer al anticristo. De hecho, como que una parte del Corán que ahora estamos aprendiendo recién. Entonces, cuando le decimos queremos bendecirte en el nombre de Jesús, ellos inmediatamente quieren que uno Que ore se por ore ellos. por De ello. repente ellos piden oración, no sé, tengo problemas con mi novio, con mi novia. Claro, pero Ujú. mientras estamos orando, Señor, que te conozca, Señor, que voy a Ah, conocerte. amén. Bueno, obviamente a Sí. través de eso quizás. Sí, lindo trabajo, corazones que están en otra frecuencia cultural, por decirlo de alguna manera, pero lo bueno es, y lo estratégico de Dios en esto es que manda chilenos para allá y a ellos les caen bien. Entonces queremos saber quién es el chileno que está detrás del pastor Jordi, quiero decir, de qué parte de Chile viene, cómo es tu familia, si tienes alguna afición artística, cultural, deportiva, y cuéntanos de quién es Jordi, quién está, quién fue Jordi en algún momento.
Sí, bueno, yo nací en Villarrica, ya una hermosa ciudad al sur de Chile. Ujú, Pequeña ciudad, pero desde muy pequeño, creo que a los 6 meses me fui a Santiago y ahí estuve 15 años viviendo en Santiago, junto con mis abuelos, ya mi papá, mi mamá. Tengo dos hermanos pequeños también. Bueno, ahora que no son pequeños, tienen 22 y 20 años, ya ujú. Danitza y Gerson. Nunca fue ligada, podríamos decir, completamente al cristianismo o al Señor Jesucristo. Mi familia, podríamos decir que no era para nada religiosa, o lo digo entre comillas religiosa, porque entendemos que una religión no salva a nadie, pero lo que digo es que no había ni un ápice de Jesucristo en mi casa, ¿ya? Ok. Mi papá súper esforzado desde siempre, él trabajando como panadero a las 5:30, siempre se levantó siempre a las 5:30 de la mañana, traía el pan a la casa, mi mamá como dueña de casa, y muy esforzados para poder sacar adelante a la familia. Ahí estudié en Santiago y como te digo, bueno, de la infancia realmente siempre fui tranquilo, tenía buenas notas, podríamos decir. Eh, Saqué algunos primeros lugares en tercero o cuarto básico, me gustó siempre el deporte, el fútbol por sobre todo, obviamente. Eh, Ujú. y ya cuando fui adolescente, ahí cuando uno entre comillas empieza a formar su identidad, podríamos decir, eh, me incliné muy fuerte al club de fútbol, bueno, la Universidad de Chile. Ya sé, Ok. ojalá que los picos del Colo-Colo no se salgan, no dejen de ver la transmisión. Pero sí, me interesó demasiado y bueno, esto fue a raíz de que mi papá una vez me llevó al Estadio Nacional y me enamoré del equipo y de hecho mi papá también hizo locura ese día, entró a la cancha, un partido de la U con Oh, Wander que salió campeón. Entonces ahí yo como que ese recuerdo nunca me lo saqué, pero el tema es de que yo creo que cada persona necesita conocer un Dios, ¿ya? De hecho, hasta los ateos creen en un Dios, que son ellos mismos, ya aunque ellos no lo sí. quieran aceptar, pero toda persona tiene un Dios en su vida. Entonces, me gustó la mística del equipo, del poder como que la U, no sé, entregaba como tantas cosas, igual como que el equipo tenía ciertos valores que me gustaron. Eh, en eso volví a Villarrica y inmediatamente formé un piño, ya de la U, un piño, como se dice, un grupo, éramos BRK, como entre comillas una pandilla, no sé cómo llamarlo, y justo dio con cuando la U salió campeón de la Sudamericana el 2011, entonces como que de verdad que casi toda la gente de la Universidad de Chile, Villarrica, como que estaba siguiéndonos igual. Y esa era mi pasión. Eh, en ese tiempo estudiaba como profesor estudiaba pedagogía en inglés en la Universidad Católica de Temuco, y mi vida parecía como que llevaba un rumbo en que yo iba a ser profesor de inglés, pero la U no la dejaba, que viajaba igual a ver los partidos y todo, hasta que llegó en un momento en que mi papá, de repente, un tío que es cristiano lo llama, lo invita a una vigilia, mi papá se convierte al Señor, o mejor dicho, como el hijo pródigo se vuelve al Señor, porque él cuando era joven, él se había bautizado, era evangélico, yo no tenía idea de eso, y de Ah, repente mi papá empieza a cambiar su vida. Y yo lo molestaba, yo le decía, cuando él se sentaba en la mesa junto con nosotros y tenía, no sé, se vestía como con una corbata y todo, yo le decía, oye, luz divino, le decía yo, como el de la novela, ¿cierto? ah, sí. Lo molestaba y no, y él me empezaba a hablar de Jesús, me empezaba a hablar de la salvación, de que yo necesitaba salvar mi alma, yo me reía de él. Yo siempre me reía de los cristianos, me reía de lo evangélico, era como mi centro de burla. Y junto con eso, bueno, pasaron ciertas cosas, después se convirtió mi mamá, después mis hermanos pequeños Mm, incluso, yo no quería nada, mm, pero en mi corazón empecé a notar que, bueno, como un vacío, empecé a notar cosas que ya no me llenaban, ¿qué podríamos decir? Que empecé como a preguntarme, como me hablaban tanto de Jesús, me hablaban tanto de Dios, yo me empecé a cuestionar también si muriera, dónde me iba, si me iba al cielo, al infierno, ujú. como que lograron meter como esa duda, Inquietud, podríamos, o esa sí. duda existencial, podríamos decir. Y el tema es de que una vez un joven que iba a la iglesia, los mensajeros de Cristo en Villarrica, una vez que yo llegué ebrio de un partido de la U, él me empezó a predicar, yo estando un poco ebrio, y me dijo, ¿tú tienes paz en tu corazón? Me preguntó. Pero esa pregunta fue como una Mm, espada que me atravesó. Y me dijo, tú tienes que orar en el nombre de Jesús. Si tú realmente quieres saber si Él existe, tienes que orar en el nombre de Jesús. Tienes que preguntarle. Y yo decía, pero yo nunca oré en mi vida.
Ya, y lo que pasa es de que, para hacerlo como corto, esa noche yo fui, me arrodillé y dije, bueno, Jesús, si tú eres real, dame tu testimonio de tu existencia, si no, no me importa, amén. Ya, pero una oración como muy mala, o sea, como que es la peor Claro. oración. Ajá. Pero yo creo que fue sincera, ¿ya? Y, el, y en el sueño yo estaba en una habitación completamente blanca y coloreaba un corazón con dorado por la mitad y hasta el día de hoy no entiendo por qué, bueno, mandaba alguna interpretación y todo, pero no sé. Y del primer piso me llama una tía cristiana evangélica, mi tía Mirta, que ella me llevó a la iglesia evangélica la primera vez cuando yo tenía 12 años, Ok. en Valdivia. Y ella estaba vestida de blanco y tenía un regalo gigante, pero era un regalo muy grande. Y me llamaba, Jordi, ven a buscar tu regalo, ven a buscar tu regalo. Y yo le decía, tía, ¿cómo estás? Porque es una tía que yo quiero mucho. Y ella me decía, Jesús te ama, Jesús ha escuchado tu oración, Dios tiene un propósito para tu vida, el Señor está feliz en los cielos porque ha hablado con Él, el Señor te está llamando. Y empezaba así a gritarme en el sueño. Y el tema es de que yo despierto y como incrédulo yo dije, no, esto era porque yo estaba, qué sé yo, Hablando de claro. estaba un poco ebrio, estaba pensando en Ajá. eso. Pero el tema es de que después empezaron a pasar ciertos eventos en mi vida y Jesús logró que yo cuando pasaban esas cosas le hablara con él, conversara con él. Y le decía, Jesús, ¿qué pasa con esto? Y qué va a pasar con esto? Y dada la ocasión, Dios me respondía. Hasta que llegó en un momento en que mi vida, podríamos decir, tocó fondo con una situación, ya que incluso, esta no lo puedo contar acá, es No hay una problema. situación como bien fuerte, Ajá. y el tema es de que de ahí nadie me podía sacar, ya como que está de verdad como, no, ya, y Hundido. cuando voy a Villarrica, desde Temuco a Villarrica, estaban predicando en la iglesia un culto día jueves que habían como 12 hermanos, una iglesia muy pequeña y todo, estaban predicando en Juan 13 cuando Jesús lava los pies de los discípulos, y el predicador dice que Jesús incluso le había lavado los pies a Judas y le había lavado los pies a Tomás y a Pedro, que eran como discípulos que eran muy malos, podríamos decir, que no daban la talla, que no merecían estar ahí, no merecían haber sido lavados los pies por él, pero que Jesús había venido y quería, nos amó de tal manera porque dice en el versículo 13:1, a los que amó, lo amó hasta el fin. Y empezó a decir, si usted todavía, no sé, no ha experimentado el amor de Jesús en su vida, y empezó a hablar del amor de Jesús. Ya, y como que la palabra me golpeaba, y hizo el llamado para poder pasar adelante, pero por enfermedad. Y yo ese día andaba como un poco resfriado. Y mi mamá me dice, oye, Jordi, pasa. Y yo le digo, no, no creo. Y dijo, ya pasa, hombre. Y pasé adelante, y cuando me arrodillo, el Espíritu Santo vino con poder así. Pero me puse a llorar, me puse a llorar, me puse a llorar y yo no entendía qué pasaba, era como que me hubieran agarrado, no, no entendía qué pasaba. Y veía mi vida, todos mis pecados, veía todas mis maldades, mis burlas en contra de Jesús, mi soberbia, mi orgullo, mi arrogancia. Y yo fui convencido de pecado, yo sabía que tenía que irme al infierno, yo sabía que no, no podía estar delante de Dios y me sentía avergonzado. Entonces, en el espíritu, yo entendía que Jesús no quería eso para mi vida, sino que Él quería salvarme, darme una oportunidad. Y en eso baja el pastor, pone su mano encima de mi cabeza, el pastor Clemente Ose, y me dice, hijo, hoy día tú no vienes por un resfriado, me dijo, hoy día tú vienes a recibir a Cristo como tu Padre y tu único Salvador. Y yo le dije, sí, eso quiero. Y me dijo, pero confiesa tus pecados delante de Él. Yo le dije, es que no puedo, es que son muchos, les dije, no puedo, son demasiados. Y él entendió que realmente estaba siendo convencido de pecado. Ya, y ahí hice la oración del pecador, me levanté y todo en la iglesia, no sé, estaban cantando, todo alegre. Yo sé que ellos habían orado mucho por mi vida. Y el pastor me dijo, tu nombre está escrito en el libro de la vida y ahí tu vida nunca más va a volver a ser igual. Claro, y después de eso volví a pecar y todo, pero ya no podía pecar tranquilo, o sea, era como algo que... Y Sí, Jesús entró a mi corazón, a mi vida, y es lo más tremendo que vivió hasta el día de hoy. no hay vuelta atrás. No, No hay absolutamente no. vuelta atrás. Qué intenso y qué bonito tu testimonio, Jordi. Yo creo que a quienes nos están escuchando les transmite mucho saber que de pronto
ellos consideran que, como bien decías tú, no somos dignos de ser escuchados por Dios y quizás una oración tan sencilla, incluso, a ver cómo decirlo, casi sin como con intención de soberbia. nada, Claro. correcto, incluso con soberbia, el Señor la recibe para bendecirte y responderte. Entonces, no desperdiciar las oportunidades que tenemos de poder hacer una oración al Señor por las circunstancias que sea, por sencilla o compleja que sea, sincerarnos con Él, doblar las rodillas y decir, bueno, si estás aquí, respóndeme. Incluso como decías tú, si eres real, entonces dame testimonio de que eres real. Y efectivamente sí, el Señor sí pone atención a eso porque Él es el que nos está buscando a nosotros. Así que ¿Sabes qué? está, Conforme a eso, de interrumpirte un poquito, sí, yo creo que muchas veces Dios nos llama de una manera, pero para poder conocerlo como tan bien. Y efectivamente acá con el hermano Coray pasó algo parecido. Nosotros una de las cosas que tratamos de conseguir, o entre comillas como con intención, es de que los mismos musulmanes oren en el nombre de Jesús, pero que ellos puedan llegar a hablar con Jesús, porque ellos no lo creen. O sea, ellos oran, no sé, como repiten como una oración, lo que es la namaz, como mm, que van arriba, abajo, y todo es como un rezo, como una repetición. ya. Pero con Coray, por ejemplo, pasó algo, que él cuando escuchó lo que yo te estaba contando, él también lo recibió en su corazón y él, entre comillas, dijo, ya, bueno, yo voy a probar. Y él oró en el nombre de Jesús también, y lo que pasó es de que Dios cuando se le manifiesta, le dice, tú eres mi siervo, yo te voy a usar para poder predicar mi evangelio en muchas partes, voy a hacer luz para los turcos, y Dios se le manifestó en un sueño. Y el tema es de que él se lo guardó. Ya, y como que Oh, seguía viniendo a la iglesia y todo lo demás, nunca confesó que, pero él empezó como a creer y de repente, no sé, se tiraba comentarios como él siendo musulmán, como, no, todo gracias a Jesús, decía, no decía gracias a Alá. Ah, pero ¿qué pasó aquí? mm, Como que nosotros, ya, y claro. una vez, por ejemplo, ya fue demasiado, yo le pregunté directamente, oye, pero ¿tú crees en Jesús como profeta nomás? Me dijo, no, yo lo que hice fue pedirle al Señor por segunda vez que se me manifestara en un sueño, y por segunda vez le soñó lo mismo. Entonces, cuando yo le respondo por la segunda vez, quizás como algo parecido a lo que le pasó a Gedeón, que pidió como una segunda señal, Sí, ya ahí se entregó con todo al Señor y ahí, ahora está en Panamá, de hecho, están de vacaciones con su esposa, pero ya. no, eso es algo importante que realmente las personas vayan directamente a Cristo. No hay otro intermediario que el Señor y Él está dispuesto a escucharnos y no solo a escucharnos, sino que a respondernos y a ser súper claro, súper claro y súper concreto al respondernos. Entonces, si a las personas que nos están escuchando, algunos piensan de que no va a pasar nada, de que no va a haber ninguna respuesta, no, al contrario, el Señor efectivamente, detrás de una oración sincera hay una respuesta muy clara de parte del Señor. Entonces, no pierda la oportunidad. No es la primera vez que escucho un testimonio como este. Yo, en lo personal, también lo experimenté de esa forma. Y efectivamente, si hay una búsqueda súper honesta, súper sincera, incluso en una mala situación, incluso como dices tú, pasado de copa, borracho, el Señor te va a escuchar igual. Él tiene la intención de acercarse a nosotros y no depende de nuestras condiciones o de nuestras circunstancias, sino de ser honesto y ser sincero y ser súper claro con Él y Él va a responder. Y hoy se nos hace muy corto el tiempo, el programa vuela súper rápido y de verdad que yo siento que queda mucho pendiente para seguir conversando porque me da la impresión que abrimos muchos temas y no los alcanzamos a cerrar. Pero Claro. eso hace interesante la posibilidad de quizás en una ocasión más adelante nos des otro tiempo para seguir La conversando, nos segunda pongas parte, al sí, día por y supuesto. amén, y nos cuentes también más testimonio de nuestros hermanos allá para nosotros poder conocerlos un poco más. Así que Sí. agradezco tu tiempo, que el Señor los bendiga mucho. Y bueno, estas últimas palabras para que puedas comentar con nuestros oyentes. No, mira, como en la última pregunta que me hiciste, yo también me gustaría decir algo. El Señor siempre va a sacar para el campo misionero a alguien que esté sirviendo en la iglesia local, ¿ya? De alguna otra forma, amando a los hermanos, discipulando, estando en sujeción, podríamos decir, pastoral también, y sirviendo de todo su corazón. Si alguien hace discípulo en la iglesia local, entonces es 100% factible, digo, al 100% que va a ser discípulo en cualquier parte del mundo.
¿ya? Porque eso lo hace el Señor. Entonces, eso es algo importante. Muchas gracias, Pastor Jordi, por su tiempo, un hombre realmente muy ocupado. Además, son 6 horas más allá, así que hay un cierto sacrificio de por medio. Y bueno, para la próxima también, si nos puede regalar otro tiempo, nos ponemos al día y comentamos más cosas. Sí, absolutamente. Ahí nos ponemos de acuerdo y siempre acá disponible para poder ayudar, ¿ya? Muchas gracias por la invitación y de verdad que fue muy agradable también recordar algunas cosas que de repente no las recordamos tan seguido. Es verdad. Bueno, abrazos para todos allá. Bendiciones. ¿Por qué me hayas escogido? Siempre me lo pregunté. Toda mi vida han dicho que yo soy de la línea, el final, junto a los insuficientes y los no haces nada bien. Pero resulta ser que son ellos los que tienes que buscar, porque soy un don nadie, tratando de decirle al mundo todo acerca de alguien que me ha salvado. Y desde que me rescató, le canto desde el corazón. Vivo para que el mundo pueda ver a nadie más que a Jesús. Vivo para que el mundo pueda ver a nadie más que a Jesús. Moisés tenía miedo, David lleva una roca a la batalla, y tú escogiste a 2 imperfectos para el mundo cambiar. La moraleja de la historia, en todos tienen un propósito, ¿no? Y cuando escucho al diablo que me empieza a decir ¿quién te crees que eres tú? Solo soy un don nadie, tratando de decirle al mundo todo acerca de alguien que mi alma salvó. Desde que me rescató, le canto desde el corazón. Vivo para que el mundo pueda ver a nadie más que a Jesús. Vivo para que el mundo pueda ver a nadie más que a Jesús. Déjame ir atrás, más en la historia. Como alguien más, quien fue comprado por tu sangre. Y si mi nombre ellos olvidan, está bien por mí. Vivo para que el mundo pueda ver a nadie más que a Jesús. Déjame ir atrás, más en la historia. Como alguien más, quien fue comprado con su sangre. Y si mi nombre ellos olvidan, está bien por mí. Vivo para que el mundo pueda ver a nadie más que Jesús. Porque soy un don nadie, tratando de decirle al mundo todo acerca de alguien que mi alma salvó. Desde que me rescató, le canto desde el corazón. Vivo para que el mundo pueda ver a nadie más que a Jesús. Vivo para que el mundo pueda ver a nadie más que a Jesús. Gracias por su compañía, por estar con nosotros en este programa ya de enero de 2024. ¡Wow! ¡Qué rápido! ¡Qué bonito testimonio el de Jordi! Su experiencia y todo lo que nos comentó, de verdad que nos ha bendecido mucho. Y bueno, una de las cosas que venimos comentando es respecto al menos a mí, me ha llamado mucho la atención al estar congregándome y compartiendo con los pastores y con los hermanos. Es un aprendizaje nuevo respecto a la restauración que se puede dar a través de la comunión. De hecho, el jueves estábamos hablando un poco acerca de eso, tomando como referencia el ejemplo del apóstol Pedro, que cuando él niega al Señor, la Biblia dice que él se volvió a pescar. O sea, él volvió a la pega en la que estaba antes
Y en esa instancia Jesús lo va a buscar. Y la Biblia dice que cuando ellos ya llegaron a la orilla se dieron cuenta que era Jesús y que tenía un pescadito a las brasas. Entonces él no solamente lo esperó con la intención de decirle, ¿te acordás y que tú me ibas a negar y todo el tema y aquí Sí. me negaste? No, él no tocó ese tema. Lo primero que él hizo con ellos fue compartir la mesa, sentarse, tener comunión. Y cuando uno va a Primera de Juan, uno ve que Juan no se centra en el pecado. De hecho, Juan dice, si alguno dice que no ha pecado, es mentiroso. Sí. Pero él dice que una persona que no está en luz es una persona que no tiene comunión. Es decir, la base muchas veces para salir del pecado, de las cosas que a nosotros nos atan, muchas cosas no se van a salir si nosotros solos buscamos de Dios, lloramos y leemos la Biblia. A veces la forma de salir es teniendo comunión con otros, solamente teniendo comunión. Y a veces la comunión con otros nos hace darnos cuenta de que nuestra condición está mal y nos lleva a salir, sin que alguien nos tenga que decir, oye, tú estás mal en esto, otro. Es que, ¿sabes qué? Atando imágenes, por ejemplo, recuerdo que para la última cena el Señor les dijo a los discípulos, vayan, hablen con tal persona, pidan tal lugar y preparen la cena. Pero en este caso fue al revés. Los apóstoles estaban ahí como amigos, digamos, en el fondo, tratando de olvidar las penas que estaban pasando mientras trabajaban. Se encontraron al Señor, ni siquiera le preguntaron quién era, porque lo estaban viendo por las primeras veces en que lo vieron resucitado, y el Señor les tenía preparada la comida, el Señor les tenía preparada la mesa. Y la verdad es que ahí era Pedro, que de alguna forma el que tenía que reconocer que había fallado, que lo había abandonado, que lo había traicionado. Pero el que fue abandonado y el que fue traicionado fue el que puso la mesa para que el otro se acercara, para acercarlo. Es una cosa increíble, la encuentro muy bonita, no le había puesto atención a eso, a que el detalle de que él puso la mesa, que él sirvió la comida, que él la tenía preparada mientras los estaba esperando, es la forma de decirte, ¿sabes qué? Yo sé que me fallaste, es que lo tengo muy claro, pero ¿sabes qué es lo que quiero? Quiero tenerte cerca. Quiero tenerte cerca y quiero que nos arreglemos en esto, porque yo te quiero. Sí, y qué lindo igual el ejemplo de servicio de Jesús, porque, o sea, ya lo hemos tocado otras veces acá en la conversación, él siendo Dios, él incluso habiendo muerto en la cruz, habiendo sacrificado, se sacrificó por nosotros, a pesar tanto que entregó y sigue entregando más y más y más. No se cansa de entregar. Entonces, es lindo eso de que, porque nosotros a veces poca paciencia tenemos, poca y nada paciencia. Si alguien a lo mejor ya no nos contesta, ya chao. O alguien nos dice algo o no sé, nos critica, bueno, listo, se cortan relaciones. Pero cómo Jesús fue a buscar al que lo negó, cómo Jesús fue a buscar a los que lo abandonaron en el momento de la cruz, y aparte de él ir a buscarlo, les prepara algo para comer, les prepara. Entonces, esa entrega de amor es un ejemplo tan tremendo como hijos ahora de Dios que tenemos, y es hermoso porque al final la vida de Jesús está marcada en el servicio, en la entrega, y eso nos deja mucho a nosotros. O sea, para Jesús era importante salvarlo, era importante rescatarlo, aunque eso significara muchas cosas, Él estuvo dispuesto. Y ahí entra la pregunta para nosotros. Amamos tanto a la gente, amamos tanto a las personas como para ir y prepararle la mesa, prepararle a lo mejor Asadito. lo mejor que tenemos, un asadito, ¿cierto? Para esperarlo. Igual me acuerdo de esta palabra de cuando el Espíritu Santo habla a la iglesia en Apocalipsis y dice que Él está a la puerta y llama, y si alguno oyere su voz y abriere la puerta, dice, entraré y cenaré
con él. Y siempre está ligado a comer. O sea, no habla, igual se habla del ayuno, ¿cierto? Pero quiero que entiendan el contexto de que en la comida, en el compartir, se producen cosas de intimidad personal y Jesús quiere también tener eso, perdón, con nosotros, esa intimidad con nosotros de sentarse a la mesa y comer y ahora nosotros también debemos practicarlos tanto con nuevos creyentes como con los hermanos. De hecho, yo creo que es un área de la iglesia que a veces se pierde mucho porque en una iglesia tradicional las instancias para tener comunión son como 3 o 4 en el año. Así es. Y la cena del Señor es pasar adelante, tomar una copita así, ¿cierto? Sí. Y un pedacito así chiquitito de pan. Pero Sí. cuando nosotros vemos esa instancia de Jesús tomando la cena con los apóstoles, realmente era una cena. Era una comida. Y los abusos de la cena del Señor que están mencionados en 1 Corintios era porque algunos derechamente iban a puro tomar y a puro comer, Claro. pero se tomaba y se comía. ¿Me Sí. explico, no? Entonces, en la iglesia primitiva, el sentarse a la mesa era un aspecto clave. De hecho, en el libro de Hechos dice ¿Verdad? Ahora en la que- iglesia sí. ellos se juntaban y partían el 4 pan, cosas. ¿cierto? Enuméralas, Daniel. Partían el pan, la comunión, la doctrina de los apóstoles y las oraciones. Y la oración. Sí. Entonces, el tema del partimiento del pan, que en realidad es comer juntos, era parte de la doctrina de la iglesia. Sí. Y Jesús, cuando nosotros lo vemos, las instancias donde Él predicó un sermón formal, es una. Es cuando Él predica el sermón del monte. La otra instancia donde Él reveló cosas que a veces no se las enseñaba al resto fue cuando estaban juntos, cuando estaban comiendo, cuando estaban compartiendo la mesa. En esa instancia Jesús hablaba con sus discípulos las cosas profundas del reino. Y eso es potente. De pronto recuerdo otras experiencias y cada iglesia tiene distintas formas de enfrentar las cosas. De pronto era como, oye, otra vez esta gente viene a puro comer. Es lo que no aparecían nunca, aparecían solamente para las comidas y eso se veía como algo negativo. Ahora, dándole la vuelta, es al revés. Pues, qué bueno que vienen. Sí. Qué bueno que se dan un espacio para compartir con nosotros, porque ahí puede haber una palabra, porque ahí puede haber un gesto, un abrazo, algo que te acerque, porque finalmente era lo que el Señor hizo con Pedro. Me dejaste botado, no te veo nunca. Te voy a hacer una comida para que vengas. Comamos juntos, conversemos un rato. Y eso lindo se nos dio el último culto, la última reunión, más que nada, del año 2023, que no fue una reunión formal, no nos sentamos a cantar ni a escuchar la palabra. Armamos una mesa, improvisamos un desayuno y de pronto a los hermanos se les dio la oportunidad a cada uno de poder compartir un poco lo que sintieron de este 2023, sus expectativas para el 2024. Y fue muy bonito. O sea, más de algunos machos recios se quebrantaban, abrían el corazoncito, salían sus lágrimas, había agradecimiento. Había algunos que incluso no lo esperábamos. Les costaba contener la emoción para poder decir 2 o 3 palabras de personas que a veces uno siente que son de muy bajo perfil, que están ahí solamente presentes, que participan, pero de pronto por dentro tienen una cosa muy bonita que compartir y que abrieron su corazón. Fue súper bonito. La comunión es algo muy espiritual, muy espiritual. Y el jueves hablábamos un poco de que una iglesia que tiene el Espíritu de Cristo va a tener esa actitud con aquellos que han fallado y que son ovejas, las ovejas perdidas, los que volvieron atrás, pero que son ovejas, va a ir a buscarlo y probablemente al principio va a ser, vamos a tomar un cafecito, Claro. un asadito, ven Vamos por un conmigo, completito. compartiendo. Sí, po. Sí. Y el contraste de eso es una iglesia que a veces tiene el espíritu de la religiosidad, que Ajá. nosotros lo vemos en la vida de los fariseos. Ellos son el ejemplo clásico. Y cuando nosotros vemos cómo trató Cristo a Pedro, a cómo trataron los fariseos a Judas,
que cuando él siente remordimiento y va a devolver las monedas que le dieron por vender al maestro, ellos lo terminan de matar. O sea, él ya estaba prácticamente, se sentía desechado, pero ellos le terminan de poner la lápida y le dicen que ese dinero perezca contigo, no lo vamos a tomar de ti. Y muchas veces nosotros como iglesia, con gente que ya está mal, los terminamos matando espiritualmente cuando tomamos ese lugar, que es el lugar del juicio, de la crítica, y que con esos pecadores que despreciaron la gracia ya no nos queremos juntar. Es fuerte. Sí, son aprendizajes. La verdad es que hay un proceso de maduración y yo estoy, por lo menos, yo estoy súper agradecido de poder verlo ahora, antes no lo veía. Así que bueno, vamos a terminar nuestro programa acá, agradecidos de que ya estamos partiendo este 2024 con muy buenas expectativas, muy contentos de lo que el Señor nos regaló el 2023. Así que eso. Y ayúdennos a compartir, a darle me gusta, para poder llegar a gente que lo necesite. Así es. Nos vemos en otro capítulo. Nos vemos. Chau, chau.